Uno de los indicadores más utilizados por todos los inversionistas a nivel mundial es el oscilador McClelland. Este indicador podría estar anticipándonos de que el piso de esta actual corrección podría estar más cerca de lo que muchos creemos. Quiero dedicar este video a analizar este interesante oscilador. Vamos a hacer un repaso histórico de su comportamiento y vamos a regalar unas cuantas orejitas para que sepan interpretarlo. Recuerda que si te gusta el video, regálame un like para que las personas que les gusten estos temas de bolsa e inversión se beneficien de este contenido. Pero recuerda que lo más importante es suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así que comenzamos. Ok, mi gente, antes de comenzar el análisis del oscilador McClelland, donde vamos a ver ciertos puntos de divergencia y convergencia, quiero compartir con ustedes este interesante gráfico. Y todo gira en torno a la línea de 50 o el nivel de 50 en el oscilador. Básicamente, ¿qué nos está diciendo? Esta información es importante que la entiendan y la vean. No hay que profundizar en exceso con ella. De hecho, no hay que profundizar nada en exceso en cuanto a los mercados, estadísticas y todo ese tipo de cosas, porque es cuestión de uno se vuelve loco. Entonces, mira, vamos a volver para ahora rapidito. ¿Qué me está diciendo? Y aquí estamos. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces desde 1990, como dice aquí, el oscilador McClelland ha estado un día por debajo de 50, 14 veces? Pero recuérdense, aquí el punto es que luego de que él está por debajo de 50, tarda aproximadamente 15 días en encontrar el piso. Esto es en promedio, gente, recuérdate. Esto no es como que, mira, estuvo un día, ahora vamos a empezar a contar 15 días porque en ocasiones lo puede hacer en 3 días, en ocasiones lo puede hacer en 20 días, pero cuando hacemos un promedio de las 14 veces, desde 1990, que él estuvo por debajo de 51 días, el promedio nos dice que a los 15 días. Bien interesante, 5 días, y es aquí donde tenemos que poner el ojo, gente. Desde 1990, él ha estado 20 veces, 5 días por debajo de 50. O sea que el 51% de las veces ha estado en este escenario. Ahora, cuando el oscilador está 15 días por debajo, lo ha estado 28 veces, tarda en encontrar el piso, 15 días. Los 15 días aplica igual para las 3. Y esto es lo que tenemos que ver. La línea eje de 50. Vamos a mirar el oscilador McClelland como una especie de oscilador de sobrecompra y sobreventa. Me gusta mirarlo así. Bueno, realmente así es que es. Entonces, mira, gente, tenemos que poner los ojos aquí porque la mayoría de las veces, o sea, que estamos hablando de que la mayoría de las veces él siempre está en este rango. Entre 5 y 15 días, él está por debajo de 50 y encuentra un piso 15 días antes. Pero vuelvo y repito, y perdonen la repetición, estos son promedios. No podemos decir, mira, ahora mismo creo que lleva, lo vamos a analizar si no me equivoco, lleva 4 días por debajo de 50. O sea, que está más cerca de aquí. ¿Ves? Está más cerca de esta que de esta. Claro, esta suele ocurrir más. 15 días, claro. Pero cuando dice 15 días, puede ser que en ocasiones serían las que van por encima de 5. O sea, que en ocasiones podría tener 10, en otras ocasiones podría tener 20, en otras ocasiones 14, en otras ocasiones 15. Pero eso es un promedio. Pero yo creo que ahora mismo con esta corrección, que ustedes saben que, como les dije en el último video, tiene probabilidades de llegar a la zona de los 200. Todavía, como dije en el video anterior, hay que seguir acumulando data, porque no es final ni definitivo que va para los 200, porque podría, desde el momento que comenzó a rebotar, desde ahí podría haber terminado la corrección. Todavía no hay data suficiente, pero sí tiene un escenario bastante alto de ir a visitar los 200. Pero lo que quiero traer con ustedes cuando lo analicemos a nivel técnico es que ahora mismo estamos entrando en promedio a la de 20 días. ¿Ves? Que podríamos encontrarnos entre medio de estas dos. Podría ser que él esté 10 días por debajo de el 50 y venir a encontrar el piso 15 sesiones después o 8 sesiones después. O sea, en algún punto de finales de agosto, quién sabe si la primera o segunda semana de septiembre. Sencillamente esto es llevando datos históricos, llevándolo a lo que nos está diciendo el oscilador, que lo vamos a analizar ahora de una manera técnica. Así que nada, mi gente, quería analizar esto con ustedes, quería compartir con ustedes este interesantísimo
indicador, esta tablita. Así que nada, seguimos. Ok, mi gente, aquí estamos frente a el gráfico del oscilador McClelland. Entonces, hay varias cositas que quiero compartir con ustedes, varios detalles. Es importante que mantengan la máxima atención a lo que les voy a estar compartiendo. Entonces, gente, mira, voy a mover un poquito para acá para que podamos tener limpio el oscilador y las áreas que quiero discutir con ustedes. Lo primero que quiero traer a colación, que ya lo vimos anteriormente, es el tema de 50. Si bien es cierto que no marqué la línea, muchas personas, muchos analistas utilizan de base 50 y eso está bien, no pasa nada. Lo que pasa es que a mí me gusta ver el mercado y buscarlo en puntos más extremos. Me gusta analizarlo cuando entra en puntos más extremos. Desde mi punto de vista, 50 todavía sigue siendo un punto poco relativo. Aunque no funcione, claro que funciona, pero me gusta más el 80. Pero vamos a hablar de los dos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a acercar esto un poquito. Lo que estábamos discutiendo. ¿Cuántos días lleva el oscilador McClelland? Por debajo de 50. Y aquí lo tenemos. Tenemos aquí que lleva. Tiene aquí 1, 2, 3, 4 días con el de hoy. Sinceramente, al día de hoy, que estamos a 21 de agosto, cuando estoy haciendo este video, yo no creo que él vaya a hacer un rally e irse por encima de 50. Eso por lo menos le puede tomar 2 o 3 buenas sesiones. Al menos 2 o otra sesión más que sea potentemente al alza. Sí podría llevarlo por encima de 50, lo cual lo tuviera en el promedio que analizamos de 5 días. Ahora, ese es el primer detalle que quiero compartir con ustedes. Segundo detalle, línea base de 80. Yo prefiero utilizar la línea base de 80 porque si nos fijamos, cuando él está por estas zonas de 80 o por debajo de ellas, es que realmente el mercado está en un extremo. Y fíjense aquí cuando le hizo el piso en octubre, ustedes saben que nosotros llevamos desde octubre siendo alcista. Fíjense el punto extremo que llegó a 128. No es el peor, si no me equivoco, el peor fue el de la pandemia. Si lo miramos ya mismo. Pero realmente aquí llegó a 128. Entonces, si nos fijamos, cuando hubo el problema con los bancos para allá para febrero o marzo, ustedes recuerdan de este año, fíjense cómo él se fue por debajo de la línea 80 nuevamente. Y ahora con el tema de la degradación por parte de Fitch de la deuda de Estados Unidos por los problemas económicos en China y por el miedo a una posible alza de la inflación o el tema de que el dinero barato va a tardar más de lo que el mercado estaba expectando, pues el mercado sencillamente ha hecho una corrección bastante severa y nuevamente se fue por debajo de los 80, que para mí es un área sumamente significativa. Pero si nosotros nos fijamos, el oscilador McClelland tiende a ser un oscilador bastante lineal. Y cuando él comienza a girar al alza, automáticamente él sencillamente sigue subiendo y ayuda al mercado a cambiar su tendencia. Claro, estamos hablando de la tendencia de corto plazo. La tendencia de corto plazo es a la baja. Mediano y largo plazo son tendencias al alza. No me malinterpreten, yo soy alcista en el mediano y largo plazo. Pero estoy clarísimo de que en el corto plazo el mercado está bajista. Entonces, mira, fíjense en cómo ya él comenzó a girarse al alza. Si nosotros ponemos esto con el promedio de la tabla que acabamos de analizar, podríamos estar cerca del piso. A eso le vamos a añadir que en ocasiones, esto no es una regla dura, pero en ocasiones el oscilador McClelland nos da la oportunidad de marcar una especie de tendencia. Fíjense aquí cómo está marcando estos 3 pisos relativos. Tenemos el piso de octubre, tenemos el piso del cataclismo bancario en marzo y tenemos el piso, vamos a llamarlo el piso de la degradación, para ponerle un nombre. O sea, tenemos aquí 3 pisos y él está subiendo. Él está confirmando que estamos en una tendencia alcista y que sencillamente estamos en una corrección. Otro detalle que quiero compartir con ustedes, tampoco es una regla dura, porque el oscilador McClelland, dependiendo del tipo de mercado que se encuentre, él se va a comportar de una manera distinta. Claro, si usted viene el gráfico histórico, pareciera ser igualito, pero realmente no lo es. Y quiero analizar cuál ha sido un comportamiento típico que él ha estado haciendo desde que comenzó este mercado alcista. Y yo creo que ustedes se fijen en lo siguiente, y vamos acá. Fíjense cuando hubo el cambio de tendencia en octubre, cómo las medias móviles se cruzaron. Fíjense cuando las medias móviles se cruzan, una por encima de la otra, cómo le establece una tendencia alcista, hace un impulso alcista bastante potente. Claro, también en McClelland pues se tiene que establecer por encima de ambas medias móviles. Pero fíjense que cuando él la cruza, fíjense aquí, específicamente él cruzó a finales de noviembre, de septiembre, él hizo ese cruce, digamos,
una especie de cruce dorado. Fíjense cómo mantuvo una tendencia bastante fuerte hasta que llegó el problema en marzo con los bancos. Luego de toda esa caída con los bancos, fíjense cómo el McClellan volvió a cruzar, las medias móviles volvieron a cruzarse. Y fíjense en todo el rally que él marcó hasta aquí. No, perdón. Realmente esta fue la de diciembre, me equivoqué. Esta fue la del piso, esta fue la de diciembre. La de los bancos fue esta. Fíjense cuando él cruzó las medias móviles. Fíjense todo el potente rally que él hizo. Si la historia se repite, y es una historia relativamente corta porque estamos hablando de octubre, en las próximas semanas el indicador McClellan, o sea, la media móvil rápida, se va a cruzar por encima de la línea lenta, y eso podría anticiparnos de que el movimiento realmente a la baja ya terminó y sencillamente nos vamos en un fuerte impulso alcista, que ese es el escenario desde mi punto de vista que va a ocurrir. Como siempre digo, a menos que vengan eventos extraordinarios que no se puedan ver, pero realmente el movimiento está bastante cantado. Tenemos ascendente, tenemos un soporte ascendente, tenemos que ya está a un punto sumamente extremo. O sea, estamos hablando de que marcó 98.30 aproximadamente. Bueno, vamos a hablar con propiedad. Si me dice 96.65, muy por debajo de los 80. Entonces, tenemos ya esos diferentes análisis sobre la línea de 80, la línea de 50 y cuando las medias móviles en el indicador McClellan se cruzan. Pero gente, este movimiento, claro, todavía no tengo data suficiente. Si tuve data suficiente en el momento en que comenzó la corrección, todavía no tengo una data suficiente para yo poder decir que ya él va a comenzar a subir y se acabó, porque hay dos escenarios que ya os discutí con ustedes, que él puede venir y revertir bastante el movimiento bajista que ha dado desde finales de julio y sencillamente encontrar una especie de techo en diferentes zonas, como lo expliqué en el video anterior, y podría ser un movimiento como este. Así que déjame hacer un pequeño zoom para que lo puedan ver mejor, y podríamos estar enfrentándonos a este tipo de movimientos como este que dio aquí. Fíjense en marzo, cuando el indicador McClellan llegó a 80, o sea que desde este punto, se supone que si hubiese sido este mismo comportamiento que hizo en octubre, el que hizo en diciembre, se supone que después de este movimiento él sencillamente se dedicará a subir. Pero fíjense en cómo él dio este movimiento, hizo este movimiento correctivo, llegó hasta la zona de los 81.4. Fíjense en cómo trató de subir. Ojo, las medias móviles nunca se cruzaron. Eso es una alerta que tenemos que utilizar. Y fíjense en cómo él se revirtió y marcó lo que se llama esa típica corrección de doble banda. Hace una corrección de una banda, una ola hacia abajo y luego hace una más extendida. Que a mí me parece que tenemos que tener la mente abierta. Esto no es final, no es definitivo. Tenemos que ir ajustándonos a los datos. No podemos predecir el futuro, pero tenemos que prepararnos para él. Y para usted ganar en el mercado, usted no puede tratar de predecir el futuro. Tampoco puede vivir con las cosas que ocurrieron en el pasado. Para usted ganar aquí, usted tiene que ser coincidente. Los datos, que según los datos van revelándose día a día, semana a semana, usted sencillamente va ajustando al momento. Usted tiene que ser coincidente. ¿Qué es ser coincidente ahora? Sencillamente tenemos que esperar a que, si él ahora en la subida cruza la media móvil se cruzan, tenemos un caso a que ya el movimiento realmente terminó. Pero podríamos estar hasta en un movimiento, como le dije, que podría venir y subir, fallar en cruzar las medias móviles y sencillamente volver a caer. McClellan, caer con fuerza, volver a toda esta zona de 80 y de esa, pues muy probablemente podría ir y hacer un movimiento, un impulso alcista bastante largo. ¿Qué otra cosita quería discutir con ustedes, gente? Mira, vamos a poner el McClellan en 50 porque esto es importante que ustedes lo vean. Y vamos a escoger este mercado. Estamos saliendo de un mercado bajista. 2020 fue un mercado bajista, pero fue raro, es extraño, es una especie de crash. Vamos al más potente, 2008. Miren la línea de 80, que es esta línea roja. Cuando él termina de salir de un mercado bajista, las visitas a la zona de 80 son bastante frecuentes. ¿Por qué? Porque el mercado está tratando de estabilizar la tendencia alcista final y definitivamente. Pero eso no es tan fácil que él lo haga tan rápido. Entonces, si nos fijamos, él tiene muchas visitas. Después que él marcó el piso en marzo del 2009, mira toda la cantidad de visitas que él dio a la zona de 80. No fue hasta el 2010 que realmente él se estabilizó. Fíjense cómo se estabilizó entonces por encima de la zona de 50. Y cuando él se estabiliza claramente por encima de la zona de 50, es un indicio de que ya en cualquier momento
viene la fuerte corrección. Y así mismo fue. Fíjense cómo él corrigió con fuerza, volvió a desestabilizar el mercado. El mercado siguió dando visitas a la zona de 80 hasta que se estabilizó. Y ese es un patrón que él sigue, si usted lo puede analizar. Y él sigue, sigue, sigue. Fíjense en el último mercado alcista, si toda esta onda que él dio aquí. Él no hizo muchas visitas a la zona de 80 porque le dije, esto fue como una especie de crash. Pero fíjense cuando él se estabilizó por encima de los 50 y dejó de hacer visitas frecuentes al área de los 80. Fíjate, dio esta visita a los 80 con el crash, pero no volvió a visitar los 80 hasta casi que hasta el cambio de tendencia que fue en enero de 2022. Fíjense, hasta allá, o sea, prácticamente estuvo desde, wow, 2 años en venir a visitar prácticamente los 80. Pero fíjate todo el tiempo que él se estabilizó. Una vez se estabiliza por encima de los 50 y empieza a crear una especie de soporte, esa es la parte donde el mercado se hace más fuerte y más potente. Y eso todavía no ha llegado, gente, porque claramente, miren, aquí en octubre, obviamente el cambio de tendencia, el primer bandazo que dio, lo dio por acá en diciembre, dio uno bastante fuerte. Pero fíjense cómo acaba de dar uno en marzo con el tema de los bancos. Y ahora con el tema de la degradación de la deuda, para ponerlo así, fíjense cómo volvió a dar otro bandazo. Pero va a ser cuestión de tiempo de que él sencillamente se estabilice por encima de la línea de 50 y siga oscilando en la línea de 50. Y usted se va a acordar de mí cuando usted ve el McClellan establecido fuertemente por encima de 50, y ahí es que usted va a ver que el mercado se va a disparar con fuerza. Ahí es donde él va a ser el mejor rally. Y también tenemos que estar pendientes porque una vez se estabiliza por encima de los 50 y pasa un tiempo, puede pasar un año o dos, bien estable, pues sencillamente es un indicio de que tenemos que estar pendientes porque en cualquier momento nos pueden lanzar la próxima campaña bajista. Así que, gente, quería hablar un poquito con ustedes sobre este interesante oscilador. Un oscilador que tiene muchísima utilidad. Y como ustedes ven con los datos históricos que compartí con ustedes al principio, lo que ya está ocurriendo, él es bastante lineal. Ya está empezando a salir de una zona de extremo. Está comenzando a subir. Yo no descarto que él falle y vuelva a visitarlo. Yo creo que ese es el escenario del 60%, como hizo aquí. Él comenzó a salir, fíjense, falló y se vino abajo. Y de ahí sí nos fuimos. Yo no descarto que ese sea el escenario que él haga, pero sencillamente tenemos que ir ajustando día a día con los datos que nos dé el mercado. Así que, gente, espero que el video le haya servido de utilidad. Recuerde que si le gusta el contenido, regalamos un like para que otras personas se beneficien de este contenido. Pero sobre todo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.